Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 19 en adelante, dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Bendita es la palabra del Señor. Amados hermanos, el Señor Jesús, todo el tiempo que pasó en esta tierra, lo pasó dando enseñanzas maravillosas, milagrosas, que nos ayudan a nosotros a vivir una vida conforme a su voluntad, que nos ayudan a nosotros a conocer los fundamentos para nosotros poder alcanzar la vida eterna. Jesús está hablando con los fariseos. Él acababa de hacer un milagro con un paralítico y había un cuestionamiento de esto. Había un cuestionamiento porque los fariseos, que eran la gente que manejaban el gobierno religioso y político de la época, los sacerdotes, el Sanedrín, o sea, el gobierno que estaba instituido, veían en Jesús una amenaza permanente. No solamente por las palabras que decía, sino por las cosas que hacía, porque eran cosas sobrenaturales y que ellos no tenían ninguna explicación y no podían combatirlo de manera verdadera, sino que siempre lo hacían con mentiras. Y Jesús siempre le tenía la respuesta adecuada frente a esos ataques. Y en esta ocasión, Él le está diciendo y le está confirmando, cuando Jesús decía de cierto te digo, era para que no haya duda de lo que Él estaba hablando. Que no hubiera ninguna otra interpretación de lo que Él estaba diciendo. Le dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que Jesús estaba haciendo en la tierra era porque el Padre se lo había autorizado. Era porque el Padre en el mundo espiritual primero ocurrían esas cosas. Por eso le dice que Él hacía lo mismo que veía hacer al Padre. Jesús estaba haciendo en la tierra, en el mundo físico, en este planeta, lo que el Padre le autorizaba. Entonces, amado, Jesús actuaba por su propia autoridad, porque Él era en sí Dios. Jesús en sí mismo es Dios. Y Él actúa por su propia autoridad. Lo que pasa es que a veces hay que explicarle a la gente algunas cosas. Como los judíos estaban empecinados en Jehová y no creían que Jehová podía convertirse en un hombre, entrar en la carne de un hombre, porque ellos nunca han percibido eso. Entonces Jesús empieza a explicarle esa deidad, esa unidad que hay en el Padre y en el Hijo y por qué Él actuaba
de esa manera. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo igualmente. ¿Por qué? Porque son idénticos. Lo que ustedes están viendo que yo hago aquí es porque el Padre lo hace. Es porque el Padre me da la autoridad. Es lo que Cristo le está diciendo a ellos cuando le están cuestionando por la sanación del paralítico. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Amado, el amor del Padre es infinito hacia el Hijo porque es amándose a sí mismo. Así el Señor nos manda en Juan capítulo 17 a que seamos uno, como Él y el Padre son uno, para que nosotros en Él también seamos uno y para que como hermanos seamos uno como cuerpo de Cristo. Entonces, el Hijo hace igual como hace el Padre. Lo que la iglesia hace aquí, amado, cuando la iglesia está consagrada, que se ven los prodigios y los milagros, que se ve la mano poderosa de Dios actuar, es el Padre que lo hace a través de la iglesia. Y la iglesia es el Hijo, porque el Hijo es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces el Padre ama al Hijo y muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que esta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Había acabado de sanar un paralítico, pero dice, eso era iniciando el ministerio. Pero dice, cosas más grandes que esa va a ser para que ustedes se maravillen, para que ustedes vean lo que es capaz de hacer el Hijo con la autorización del Padre. Si ustedes aman al Padre, tienen que amar al Hijo. Si usted dice que ama al Padre y no ama al Hijo, está siendo mentiroso, porque el Padre y el Hijo son en sí lo mismo. Es lo que Jesús le está diciendo. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere le da vida. Amado, cuando Dios creó a Adán, era un cuerpo muerto, no tenía vida. No podía levantarse por sí mismo. ¿Y quién le dio vida? Jehová, que lo creó, le dio soplo de vida y lo levantó. Levantó ese muerto. Amado, es increíble la gente que está muerta y no lo sabe. La gente que anda por ahí caminando, riéndose y hablando y trabajando y haciendo cosas y no sabe que está muerto. Y ustedes verán por qué. Como el Padre levanta a los muertos, así también el Hijo a los que quiere da vida. La gente, amado, que está perdida, la gente que no tiene a Cristo, está muerta. Y Cristo es el único que puede darle vida y vida en abundancia. Tenemos una promesa de vida en esta tierra mientras estemos aquí, una vida en abundancia y una promesa de vida eterna para la eternidad. Pero eso solo puede darlo el Hijo. No hay nadie más en quien podamos ser salvos. No hay otro mediador entre Dios y los hombres que no sea Jesucristo. Él es el único que está autorizado para darnos vida. ¿Sabe por qué? Porque esa vida Él nos la dio cuando murió en la cruz del Calvario. Él se ganó esa autoridad de darnos vida cuando se sacrificó por nosotros, siendo un santo. Sin haber cometido pecado, murió por nosotros. Fue un cordero sin mancha, cuyos pecados nos lavó de manera definitiva a los que le aceptamos. Dice que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Oiga esto, amado. El Padre a nadie juzga. El Padre está allá en las alturas. El Padre está mirando todo lo que sucede. El Padre le puso las leyes a los hombres para que la cumplan. Los hombres la violaron. Entonces Él le manda a Cristo para que la cumpla y le dé a entender a los hombres que se puede vivir en santidad en esta tierra. Que se puede hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Que se puede caminar en justicia y en amor en esta tierra. Eso fue lo que Jesucristo vino a demostrarnos a nosotros cuando se manifestó como hombre. Entonces, amado, toda autoridad de juzgar se la da el Padre al Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo es quien sabe cómo es que se padece aquí.
El Hijo es que conoce las pruebas, el Hijo es que conoce las tentaciones. El Hijo fue el que pasó con todas esas vicisitudes para poder tener la victoria. Que muchos consideran una derrota haber muerto a los 33 años y no como murió David a los 80 años de edad. Ven la larga vida aquí en la tierra como una victoria. Pero la verdadera victoria, amado, está la vida en Cristo. Morir en Cristo es donde está la ganancia, dice el apóstol Pablo. Entonces, amado, esa autoridad que Cristo tiene de juzgar es el Padre que se la da. Y esto nos da una lección a nosotros para que entendamos que toda la autoridad de juzgar es para Cristo, que no hay ni una pizca de autoridad para nosotros para juzgar a nadie. Que nosotros como cristianos podemos estar en la mayor santidad. Dios puede darnos el más grande de los ministerios, pero no hay autoridad para juzgar a nadie. Nosotros estamos descalificados para juzgar. El único que tiene toda la autoridad del Padre para juzgar al hombre es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y esto Dios lo hace para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Si usted dice que usted ama a Dios y no ama a Cristo, usted está en problema. Cualquier religión, llámese como se llame, puede estar muy empecinada en Jehová si no tiene la convicción de que Cristo es el Hijo de Dios y que es el único por el cual nosotros podemos ser salvos, está en problema porque contradice totalmente la palabra. Entonces, si usted cree en Dios, usted tiene que creer a quien le envió. Si usted honra a Dios, usted tiene que honrar al que le envió, a su Hijo. Finalmente, ¿quiénes son los herederos? Cuando usted tiene una relación con una persona, al final, cuando esa persona no está, ¿quiénes son los que lo representan? ¿Son los hijos? Jesús es el heredero del reino. De cierto os digo, vuelve Jesús a recalcar. El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Oiga esto, amado. Primero usted tiene que escuchar la palabra, tiene que creerla. Tiene que creer al Padre, tiene que creer a quien envió a Jesús para usted poder tener vida eterna. Pero usted tiene que oír la palabra. Usted tiene que escuchar la palabra. La del Antiguo Testamento, que es el fundamento, y la del Nuevo Testamento, que es la guía para nosotros caminar en esta tierra, orientado por el Evangelio de Cristo y de los apóstoles. El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es aquí, amado, en este plano terrenal. El que cree la palabra de Cristo, el que la oye atentamente y la obedece y cree que Jesús fue enviado por el Padre, cree que Él es el Hijo de Dios, dice que tiene vida eterna. Entonces nosotros no podemos estar temerosos, nosotros no podemos estar con miedo en esta vida. Nosotros lo que tenemos que estar en obediencia y comprender que en esa obediencia a Dios tenemos el cumplimiento de la vida eterna para nosotros. No vendremos a condenación porque ya pasamos de muerte a vida. Ya estamos vivos en esta tierra. Ya no somos muertos en nuestros delitos y pecados. Ya no andamos conforme a la voluntad nuestra, sino que andamos conforme a la voluntad de Dios, camino hacia el reino de los cielos. Y sigue diciendo Jesús, viene la hora. Dice, y ahora es. Diciendo, en este momento que yo estoy aquí hablando, esta es la hora de la salvación para la gente. Antes de Él no hubo salvación eterna, no hubo promesa de vida eterna. Él es el único que puede dar vida eterna, mis amados. Él es el único que puede llevarnos a su reino. Él es el único que tiene esa autoridad. Dice que llegará la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Esto es algo increíble, amado, porque Jesús está diciendo que los que oyeren su voz vivirán. Y la gente dice, pero yo no estoy muerto, yo estoy vivo. Y lo que le quiere decir es, sí, usted está muerto, aunque usted crea que usted está vivo.
Ahora, si usted oye mi voz, oye la voz del Evangelio, oye la predicación de mi palabra, y usted se arrepiente y guarda mis mandamientos, entonces usted se está preparando para vida eterna. Usted se está preparando para vivir en la tierra en comunión con Dios. Nosotros, amados, cuando venimos a este camino ya no formamos parte de este mundo. Estamos en él, pero ya no somos parte de él. Porque vivimos para Cristo, vivimos para el reino de los cielos, vivimos en obediencia a la palabra del Señor, que es la legislación que nos guía a nosotros. Obedecemos y respetamos las leyes terrenales de los gobiernos, hasta tanto éstas no conspiren contra las leyes del Señor. Mientras las leyes están adaptadas al Rey de Reyes, al superior, está todo bien. Pero cuando estas leyes vienen a contradecir lo que Dios ha dispuesto, amados, nosotros no estamos dispuestos a obedecerlo. El apóstol Pedro y varios de los discípulos fueron apresados y fueron llevados presos. Y le dijeron que dejaran de hablar de Cristo. Y ellos le dijeron, bueno, pues si el problema es que hablemos de Cristo, y si por eso ustedes nos van a mantener presos, pues nos van a mantener presos, porque aquí vamos a hablar de Cristo. Y no tuvieron otra alternativa que soltarlo, supuestamente diciéndole que no hablaran. No, nos vamos a hablar, no importa lo que ustedes digan. Y no saliendo bien, ya estaban predicando. ¿Y qué pasó? Y la gente estaban predicando. Amado, nadie puede parar la palabra de Dios. La palabra de Dios, amado, es lo que sostiene este mundo, sin que la gente todavía se esté comiendo una con otra. La presencia del Espíritu Santo, de personas dispuestas a obedecer la palabra de Dios, es lo que mantiene todavía cierto equilibrio en esta sociedad. De lo contrario, amado, mire, yo me imagino lo que estuviera ocurriendo en este mundo, que a pesar de que Dios todavía está obrando en las vidas de las personas, hay un desastre. Entonces, amados, los que oyeren la voz de Cristo vivirán. En este mundo estarán vivos. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Cristo tiene vida en sí mismo. Cristo no necesita de nadie para estar vivo. Cristo está vivo en usted y en mí si nosotros le permitimos que su Espíritu Santo more en nuestras vidas. Si nosotros obedecemos su palabra y estamos en suficiente santidad, Él está morando en nosotros. El cristiano, amado, para darse cuenta que Cristo está morando en usted tiene que fijarse cómo está usted actuando conforme a las Escrituras, si usted está obedeciendo las Escrituras. Si usted inmediatamente viene a alguien y lo ofende y usted le responde con otra ofensa, revísese, porque no está actuando conforme al amor de Cristo. Si alguien le hace algo y usted quiere reprenderlo, hacerle cosas porque le hizo algo, tenga cuidado, revísese, porque usted no está caminando conforme a Cristo. Todos sabemos cómo fue que Cristo caminó. Que a los que le odiaron, los amó. Es difícil, pero ese es el compromiso de usted si quiere realmente ser un hijo de Dios. Hay gente que acomoda su bondad y su amor a que el otro lo ame. Y dice el Señor que no tiene sentido que tú ames al que te ama, porque está bien. Si te regala algo, tú le regalas algo. Si te dice palabra bonita, tú le regalas algo bonito. Pero el problema está en que tú puedas amar a los que te hacen mal. Es difícil, pero el Señor dijo que se puede y Él lo hizo. Y si Él lo hizo en su condición como humano, nosotros también podemos hacerlo. Y le dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Que el hecho de que Jesucristo era 100% hombre, esa condición lo hacía vulnerable
a todas las cosas de este mundo. Todas las cosas de este mundo Jesús podía hacerlas. Jesús pudo haber pecado, pero como no pecó, es que recibió la autoridad del Padre para juzgarlo a nosotros. Y eso nos dice a nosotros que como hijo del hombre, como viene de un hombre, humanamente nace de una mujer, automáticamente se hace alguien que puede ser atacado por todas las tentaciones y ser probado. Pero Él venció y nos está diciendo que en su condición nosotros tenemos esa misma condición y que también podemos vencer. Pero para nosotros vencer tenemos que permitir que Él esté dentro de nosotros, porque por nosotros mismos nada podemos hacer. Por más que usted se esfuerce por no hacer lo malo, si el Espíritu Santo no está en usted diciéndole cuidado, no haga esto, espérate, ten cuidado, no camine por aquí, no camine por allí. Si usted no tiene eso, si usted está actuando en su libre albedrío, dándole prioridad a las cosas suyas, a sus deseos, entonces no podrá vencer. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ya esto es para vida eterna, amado. A mí me encantan las cosas increíbles, las cosas sobrenaturales en la Biblia. Y la gente la lee y la deja pasar. ¿Por qué? Porque no la cree. Hay gente que se le dificulta. Ministros del Señor están ministrando la palabra. Se le dificulta creer que Dios va a llamar a los que están en los sepulcros y los va a resucitar. Y que los que estemos vivos a la venida de Él seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para ser llevados al reino de los cielos. Eso es algo difícil de creer, pero yo lo creo. Y yo lo estoy esperando. Creo que en cualquier momento puede suceder eso, que voy a escuchar la voz del Señor. Dice, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Si usted está en la iglesia y está haciendo lo bueno, usted va a resucitar para vida eterna. Pero si usted está en la iglesia y está haciendo lo malo, usted va a resucitar para condenación. Yo quiero resucitar para vida eterna. Que Dios nos bendiga, mis amados.